la universidad influye de alguna manera en los estudiantes y profesionales en sus valores, en la forma de ver e interpretar el mundo y de comportarse en él. En esta dimensión tenemos los siguientes indicadores: la formación ética y ciudadana, el voluntariado solidario, pertinencia social del currículo, muy importante, y también la adecuación de ello. Pasamos a la dimensión social. Se presenta cuando se vinculan a los estudiantes con el contexto al hacer accesible el conocimiento a todos. Aquí tenemos los siguientes indicadores: el código de ética, universidad versus comunidad. Tenemos la participación de especialistas en los proyectos, componentes científicos, técnicos y humanistas, capacitación de actores universitarios y no universitarios. Y por último, el acceso a nuevos conocimientos. En la última dimensión, la cognitiva, esto hace referencia a la producción del conocimiento que influye socialmente en la verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad, utilidad, enseñanza, etcétera, articulando la relación entre la tecnología, la ciencia y la sociedad, posibilitando la apropiación social del conocimiento. Del 2009. Entre sus indicadores tenemos a la investigación y la formación de los estudiantes y recursos asignados, publicación de proyectos y el seguimiento de políticas públicas. Bien, ahora continuamos con la porcentualización de mi variable, ¿no? En este caso, a lo que es la dimensión organizativa, según los indicadores mencionados, tenemos el número de ítems 20. Son 20 ítems y hace un porcentaje del 33%, ¿no? Y cada indicador porcentual de los ítems, según lo he considerado yo, los 3 primeros, los más importantes, les he dado 3 puntos. Y al otro le he dado un total de 2 puntos, solamente le he dado a la equidad de género, ¿no? Así cada uno hace un porcentaje de, bueno, en total todo esto va a sumar a un 100%, ¿no? Pero en este caso, la parte de los ítems en total van a ser 60. 60. Hasta ahí se me entiende, profesor, porque para explicarlo voy a tener que decir cada uno. Sí, No, de no te forma preocupes, general. solamente habla de la porcentualización, no especifiques así de manera directa, no te preocupes. Está bien, está bien. Ah, ya, correcto, ¿no? Entonces, en la dimensión educativa tenemos 10 ítems, lo cual es un total del 17%. En la dimensión social, 10 ítems, también el 17%. Y la dimensión cognitiva, 20 ítems, que hace un porcentaje de 33%, ¿no? Entonces, tenemos un 100%. Y aquí también en los números de ítems ya desplegados de cada uno, tenemos también acá 60, ¿no? Que, o sea, corrobora que todo esto está correcto, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la parte metodológica, porque esto ya sería más o menos repetir, ¿no? En la parte metodológica, esta es una tesis es una investigación tipo básica, es no experimental, transversal, de tipo descriptiva. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a la muestra 1, la muestra 2, la observación 1, la observación que vamos a tener de la misma variable. Bien, la población va a estar conformada por un número considerable de estudiantes, docentes y directivos y personal administrativo de la universidad pública y de la universidad privada, ¿no? Aún todavía creo que tal vez voy a trabajar, sí, una de ellas voy a trabajar en San Marcos y la otra, una que está cerca de mi casa, ¿no? Tal vez la del norte o la UPC, que voy a ver, ¿no? Entre la muestra va a estar conformada por aproximadamente, calculo, 315 estudiantes, 120 docentes, 125 administrativos de ambas universidades. Y pues bueno, ¿no? Como en un inicio, ¿no? Me puedes explicar, de repente aquí tenemos unas imágenes, ¿no? Vemos a la pobreza, vemos a la delincuencia, vemos la corrupción que se da también en las universidades, ¿no? Problemas de salud, ambientales, ¿no? Etcétera, lo cual nos preguntamos nosotros, como a mí, ¿por qué me nació esto de hacer esta tesis? Porque yo me pregunto, ¿cómo yo como profesional universitario, de qué manera contribuyo con mi universidad y si con mi sociedad, mejor dicho, y si realmente mi universidad me da esas herramientas para yo poder lograr mi objetivo, ¿no? De poder
cambiar algo, ¿no? Aportar algo, ¿no? Y bueno, y termino con esta frase, ¿no? Que es de la Universidad Internacional de México. Si dices que estás practicando la responsabilidad social y todavía nada te duele, es que estás aún lejos de tu deber y muy lejos de tu alegría. Bueno, muchas gracias por su atención. Ok, ok. Me parece que ya estás en camino de elaborar tus instrumentos. Ok. Excelente, excelente nacimiento. Bien. Estaremos continuando. ¿Quién Gracias, sigue? profesor. Mercedes ya expuso todavía. Todavía creo. ¿Dónde está Mercedes? ¿No era el primerito? No, Mercedes todavía. No, solo que yo me adelanté para Ya. estar probando a ver si me Ok, escuchaban, no te pero preocupes, no te mi preocupes. compañero debe estar por ahí. Sí. ¿Se encuentra Freddy? Creo que está almorzando, Freddy. Freddy, Mercedes, Santos, ¿se encuentra? No se encuentra. Ah, bueno, le vamos a poner El falta. profesor, Te escucho. mientras va llegando mi compañero, quisiera hacer una consulta. A En ver, mi caso, yo voy a utilizar lo que es el cuestionario y, y esto, una entrevista para los directivos. claro, En el caso de la entrevista, también lo tengo que validar. claro, todo instrumento se valida. También tendría que Todo validarlo. instrumento se Ah, valida. ya. Ah, sí, sí. Ah, ya, ya. Correcto, profesor. Ya. Muchas Ok, ok. gracias. A ver, ¿ya está listo Freddy? No está, creo. No está, ya fue. Olivares, Olivares. Buenas tardes, profesor. Ok, Olivares. Te escuchamos entonces. A ver, ay, un momento, por favor. Profesor, para compartir tengo que poner clic en abajo, ¿no? En compartir. Claro, presentar ahora toda tu pantalla, das clic en esa imagen que se forma y comienzas a compartir. Ya. A ver. Ya. Ah, profesor, perdón. En presentar ahora me sale toda una pantalla, una pantalla, una pestaña, pero yo quiero Claro, primero dale clic a esa pantalla y ahí recién se activa compartir. Dale clic a la pantallita chiquitita. Claro. Ok, ok, ya está empezando. Sí, ya para... Ya. Uy, pero no sé, no veo en la pantalla que está ahí. A ver, tienes que poner el documento. Ahorita, sí, claro, ábrelo Ya, tú. ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ya vemos ahí, Ahora un sí, Word vemos ya. ahí. Bueno, a ver. Ya. Bueno, profesor, buenas tardes. Mire, ya. Bueno, mi proyecto de tesis, el título es Relación entre los entornos virtuales y aprendizaje colaborativo en maestristas del cuarto ciclo en docencia universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019. Ese es mi título, no sé si tendría que cambiarlo, hay No, está algún... excelente, está excelente, está excelente. Ah, correcto. Bueno, prosigo. El problema general. ¿Qué relación existe entre los entornos virtuales y el aprendizaje colaborativo en maestristas del cuarto ciclo de docencia universitaria de la Universidad San Marcos de 2019? El objetivo general, determinar la relación que existe entre los entornos virtuales y el aprendizaje colaborativo en los maestristas del cuarto ciclo de docencia universitaria de la Universidad San Marcos de 2019. Nuestra hipótesis, bueno, mi hipótesis general es
Los entornos virtuales se relacionan significativamente con el aprendizaje colaborativo en maestría en el cuarto ciclo de docencia universitaria de la Universidad de San Marcos, ¿no? Mi problema específico, ¿no?, es qué relación existe entre la presencia docente, ¿no?, y el aprendizaje colaborativo en maestristas del cuarto ciclo de docencia universitaria. Mi objetivo específico, ¿no?, determinar la relación que existe entre la presencia docente y el aprendizaje colaborativo en maestristas del cuarto ciclo de docencia universitaria. Mi hipótesis específica es: a mayor presencia docente, mayor es el aprendizaje colaborativo en maestristas del cuarto ciclo en docencia universitaria. No, mi variable, ¿no?, de entornos virtuales es, mis dimensiones, disculpe, es la presencia docente, conectividad y presencia tecnológica. En el libro que yo me he sustentado, que es de Schechter, Annali y otros autores más, ella expone tiene varias dimensiones, pero en este caso yo he escogido 3, ¿no? Entonces, a lo que yo con lo que he leído con otros libros, he podido escoger estos 3. No sé si estaría bien o tendría que incluir específica todas las dimensiones que la autora, que los autores presentan en el libro. No sé si es lo que yo estoy haciendo está bien. A ver, primero partamos porque en el caso nuestro, ojo, en el caso nuestro que recién estamos en un proceso de hacer realizar nuestra primera experiencia, tenemos por empezar por cosas más básicas. Esto implica coger generalmente de 3 y 4 dimensiones. 3 es suficiente. Lo máximo que deberíamos hacer es 4. Siempre por cuestiones del tamaño también del instrumento y sobre todo por a quienes va dirigido, y más aún dentro de lo que es este contexto virtual, donde un instrumento con menos preguntas se nos haría mucho más ágil. Entonces me parece adecuado y pertinente. No te preocupes. Está muy bien. No, bueno, el problema 2, específico 2, sería: ¿qué relación existe entre la presencia tecnológica y la presencia social en maestrías de cuarto siglo? ¿No? El objetivo específico 2, determinar la relación que existe entre la presencia tecnológica y la presencia social, ¿no?, en maestrías del cuarto siglo de docencia universitaria. La hipótesis específica 2 es la existencia. Existe relación positiva entre la presencia tecnológica y la presencia social en los maestristas del cuarto siglo de docencia universitaria, ¿no? Mi segunda variable es aprendizaje colaborativo, ¿no? Y dentro de ella mis dimensiones son presencia social, presencia cognitiva y presencia docente. Después, de ahí, ya. Ahora, dentro de la variable entorno virtual, ¿no?, de las 3 dimensiones que previamente he mencionado, presencia docente, conectividad y presencia tecnológica, los indicadores del primero, de presencia docente, es gestión de estructura de participación social, ¿no?, y gestión de estructura de las tareas académicas, ¿no? En conectividad he colocado perfil de conectividad de red y perfil de conectividad individual. Y en presencia tecnológica, sus 2 indicadores que, bueno, he escogido, ¿no?, de las tantas que se menciona en el libro, es perfil de presencia individual y perfil de presencia grupal, ¿no? Y, bueno, los ítems que lo he agrupado de acuerdo a lo que yo he tenido consideración, ¿no?, de lo que yo me voy a enfocar en lo que voy a exponer dentro de la tesis, ¿no? De las tantas que se han mencionado en el libro, he tratado de acomodar, ¿no?, que lo que trato yo de sustentar en hipótesis, ¿no? Ahora, en la variable aprendizaje colaborativo, en mis 3 dimensiones, que son la presencia docente, presencia social y presencia cognitiva,
en presencia docente, mis 3 indicadores que he escogido es diseño educativo e organización, que los ítems son fijar el programa de estudios, diseño de métodos, establecer pautas de conducta u cortesía de la comunicación electrónica, plantear observaciones en el nivel macro del contenido de los cursos, ¿no? El segundo indicador es facilitar el discurso, y dentro de ello he cogido 3 ítems: identificar áreas de acuerdo o desacuerdo, animar, reconocer y reforzar las contribuciones de los estudiantes, y establecer un clima de estudio, ¿no? Y en enseñanza directa, que es el tercer indicador, es presentar convenios, contenidos, cuestiones, centrar el debate en temas específicos, resumir el debate, identificar los errores de concepto, ¿no? Y en la segunda dimensión, que es referente a la presencia social, solamente tengo un indicador, que es afecto, ¿no? Dentro de ello, los ítems son comunicación abierta, referirse explícitamente a los mensajes de otros, hacer preguntas, expresar acuerdos y expresar aprecio. Y en la presencia cognitiva es la cohesión, ¿no? También tengo un solo indicador, y los ítems son elementos fáticos, saludos, dirigirse o referirse al grupo usando pronombres inclusivos y vocativos. No sé si hasta el momento tiene alguna... Sí, está bien, termina para que yo pueda dar algunas apreciaciones, no te preocupes. Bueno, son subindicadores que ya. Bueno, mi método es, bueno, el enfoque es cualitativo, ¿no? Voy a hacer un diseño no experimental, ¿no? Mi población, por el momento, son 200 maestristas del cuarto siglo. Voy a trabajar con una muestra de 120 maestristas. Y la técnica que voy a utilizar es la encuesta, y el instrumento es a través de un cuestionario, ¿no? En cuanto a las preguntas, sí... Ya, ok, no te preocupes. Me parece que está bastante... ponlo en el inicio para que veamos desde el principio. Sí. Ponlo un ratito en el inicio para que veamos desde el principio la matriz de consistencia, donde está el título. Ya, ahí vamos a partir del título. Bien, voy a dar algunas precisiones. Ahora, primero el tema, como tema me parece muy interesante, sobre todo en el contexto en el cual estamos trabajando, ¿no? De hecho, entornos virtuales y aprendizaje colaborativo es como tema un buen tema de investigación, ¿cierto? Pero, no, algunos detalles que no, de hecho, tu investigación, tu tema ya está en camino, así que me parece que ahí no hay problema, pero me parece que de repente pudo haber sido desempeño docente a través de los entornos virtuales. Pero también como está muy bien por si acaso, ¿no? Porque también hay tesis, las he visto, he sido parte del jurado incluso, pero me parecería que hubiera sido desempeño docente a través de entornos virtuales, ¿cierto? Pudo haber sido. Ahora, la palabra relación me parece que está por demás. En la actualidad lo que se busca es que los títulos tengan la menor cantidad de palabras. Entonces la palabra relación ya está por demás. Además, porque desde el punto de vista metodológico, cuando tú colocas entre las dos variables la i como conector, y en metodología, y es sinónimo de correlación. O sea, cuando tú miras un título y miras que entre las dos variables está la palabra i, significa que están dentro del diseño correlacional. ¿Te das cuenta? Entonces la i no está por demás por ahí. Primera cuestión. ¿Cuál sería entonces más o menos el... Podría ser los entornos virtuales y aprendizaje colaborativo. O si lo quieres extender, también puede ser desempeño docente a través de los entornos virtuales, también podría ser, no hay ningún problema. Ahora, tú dices en maestristas del cuarto ciclo de docencia, ¿cierto? Sí. Ahora, en investigaciones no experimentales no es muy bueno ser tan específicos, ¿cierto? Porque ahí tú te estás
estás diciendo desde el principio que tu investigación va a ser con una muestra de alumnos solamente de docencia y del cuarto ciclo. Pero si no encuentras alumnos de docencia y menos del cuarto ciclo, entonces no es bueno colocarse esa camisa de fuerza. En investigaciones experimentales sí somos específicos. O sea, mayor especificidad del aula, incluso de las secciones en investigaciones experimentales. En no experimentales, no, sería en simplemente en los maestristas de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, suficiente. De tal manera que tú tienes la opción a coger de repente 2 grupos de maestría, de repente 2 menciones, 3 menciones, 4 menciones, y coger el ciclo que tú desees, ¿no? Y te sea mucho más pertinente para poder realizar tu trabajo de investigación. Entonces, ahí esos detallitos sí habría que afinarlos de repente. Y por último, el año. No, ya no colocamos el año. O sea, se puede colocar, pero ya no es una obligación. Antes nos obligaba a colocar el año. Sino como que se dieron cuenta de que decían, no, 2019. Pero si resulta que la muestra le toma el 2022, entonces ya no es el 2019. Entonces, esa contradicción metodológica, desde el punto de vista de lo que dice y de lo que se hace, entonces hizo que la ANR en su momento, porque ya hace varios años, cuando todavía existía, retrocediera y dijo, ya no es obligatorio el año. Si bien el año es parte de la estructura del título, pero no es una obligación, por cuestiones metodológicas. Incluso hay una resolución que se envió a todas las universidades, ¿verdad? Ya algunos habrán hecho caso omiso de repente, no, pero no es una obligación. Puedes colocarlo si deseas, pero no es una obligación. Ya no te pueden obligar a colocar el año. Es más, ya ni siquiera se pone ya. Por ejemplo, Villarreal dice ya no el año. Cantuta ya dice ya no el año. ¿Cierto? En San Marcos nomás, como que todavía son más, ¿cómo diríamos? No, más pegados a lo que dice la estructura del título. Pero bueno, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? Por otro lado, el tema es muy bueno. Ahora, respecto a las dimensiones, ¿no?, que colocan. Respecto a la primera variable, me parecen adecuadas, ¿no? Presencia docente, conectividad, presencia tecnológica, me parece que son muy adecuadas dentro de lo que es la variable de entornos virtuales. Muy adecuado y muy pertinente. Ahora, he visto que dentro de lo que es aprendizaje colaborativo, colocas tú, no, presencia docente, creo, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones? Sí, presencia docente también. A ver, voy a ver un ratito ahí. Lo voy a subir. Me parece que ahí ya no sería trabajo colaborativo, porque el trabajo colaborativo, ¿quién lo realiza? Los estudiantes, ¿no es cierto? Correcto. Ya no los docentes, ¿no? Había uno de que también consideraba presencia del alumnado, ¿no? Porque recuerda que me parece que, si bien la variable es de entornos virtuales y la variable es aprendizaje colaborativo, la unidad de análisis, o sea, de quién se va a recoger los datos, son los alumnos, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje colaborativo es más una dinámica que se establece entre alumnos, entre pares, dentro de un entorno colaborativo, dentro de un entorno virtual. Entonces, me parece que debería estar centrada más a la dinámica de los estudiantes dentro de lo que implica el trabajo colaborativo en un entorno netamente virtual. Me parece que debería estar ir más por el lado. Por ejemplo, me parece que algo, por ejemplo, que no vemos mucho en entornos virtuales, por ejemplo, no, incluso he visto algunas tesis, ¿no?, que hablan de la responsabilidad individual, integración. Ya tanto aprendizaje cooperativo como colaborativo ya tienen muchos trabajos donde han planteado un conjunto de dimensiones que en muchos casos podrían ser adecuadas para poder trabajarlas, me parece, a nivel de tu trabajo. Ahí habría que retocar un poquito, me parece. ¿Cierto? Ahora, miremos los hipótesis, los objetivos, porque he visto que has planteado un modelo de A ver, un momento. Ahí donde están los problemas objetivos, los específicos, qué sé yo. Miremos acá, por ejemplo. No sé si se puede hacer más grande. Porque yo no veo, ¿verdad? Estoy con mi lentazo, pero igualito, a ver. A ver. Vamos a ver qué dice. No, el primero dice, por ejemplo, vayamos mirando el problema. Dice, entornos virtuales y aprendizaje colaborativo, excelente. En el primer objetivo dice, específico, ¿qué relación existe entre la presencia docente y el aprendizaje colaborativo? También me parece adecuado, ¿cierto? El segundo también me parece adecuado. Bueno, a ver, miramos el segundo objetivo específico. Mira, aquí cambias la dinámica, porque dicen, no, en el segundo problema específico dicen, ¿qué relación existe entre la presencia tecnológica y la presencia social?
Entonces, el segundo objetivo ya está fuera de la metodología, ojo. Entonces, cuando planteamos los objetivos específicos, seguimos una metodología, ¿cierto? Uno de los libritos que explica muy bien, ¿no? Esa metodología, por ejemplo, que en muchos casos le he recomendado, es el libro de Carrasco Díaz, ¿cierto? Entonces ahí está muy bien explicado esa metodología. Ahora, el librito que tengo respecto a metodología también sigue esa línea, ¿verdad? Pero sería cuestión de afinar. Me parece que debería ser, si estás cogiendo la primera variable, presencia, si estás cogiendo la primera dimensión, porque no, estás cogiendo en el primer caso la primera dimensión de la primera variable con la segunda variable, ¿no es cierto? Presencia docente, aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto? Entonces deberías seguir cogiendo para el segundo caso la segunda dimensión con la segunda variable y luego la tercera dimensión de las primeras variables, claro, con la segunda variable. Entonces ese es el diseño metodológico que deberías emplear. O sea, me refiero, sería presencia docente, aprendizaje colaborativo, conectividad, aprendizaje colaborativo y finalmente presencia tecnológica, que me parece que es tu tercera dimensión de la primera variable, y aprendizaje colaborativo. En esa línea debería ser la metodología de desarrollo de los problemas específicos, objetivos específicos e hipótesis específicas, ¿no? Para que haya relación, ¿cierto? Para que haya una relación. Es así, ¿no? Porque si no, a veces caemos en un diseño que está fuera de de esos los diseños planteados y terminamos haciendo otros detallitos y recién cuando sustentamos a veces nos dicen, ¿no? Claro, muchas gracias. Me parece que ahí debería que hacer esa pequeñita corrección. ¿Cierto? Por lo demás, como te digo, es un tema muy interesante, y esto es una oportunidad muy adecuada para realmente darnos cuenta si finalmente los entornos virtuales favorecen, ¿no?, los aprendizajes de tipo colaborativo en un conjunto de estudiantes que se desarrolla sobre todo en el nivel superior, ¿no?, de posgrado, ¿no? Resulta muy interesante y muy adecuado para estar ahí. Yo creo que es un trabajo que puede mucho dar que hablar, ¿sí? Es cuestión de darle algunos retoques y me parece que está muy bien el tema, no te preocupes. Así es, Olivares. Profesor, una consulta, quería saber, porque ya también estaba viendo otras bibliografías, porque estaba diciendo también, gracias que usted me ha podido, ya estoy un poco más clara con los conceptos que estoy llevando, porque sí, estaba confundida a veces, pero ahora ya tengo claro, voy a buscar más información y voy a tratar de adecuarlo a lo que usted me está indicando, pero quería consultarle con respecto a la bibliografía. Con este libro que yo me estoy basando, porque como que lo veo más, como que enfoca varios puntos que estoy interesada, pero es del 2013. Y según tengo entendido, máximo tienen que ser de antigüedad 5 años, ¿no? Para poder colocar, ¿no? Para que el libro con el que nos vamos a sustentar, ¿no?, con el que estamos basándonos nuestra investigación. A ver, primero vayamos a diferenciar, porque a veces como que hay una confusión en algunas cosas, ¿cierto? En la investigación, cuando yo recojo mis antecedentes, ¿cierto? Mis antecedentes de mi investigación, la bibliografía no puede exceder los 5 años en mis antecedentes, ¿cierto? Cuando yo escojo un instrumento, ¿cierto?, y ya ha sido validado y tiene confiabilidad dentro de mi contexto, Perú, Lima, también no debe exceder más de los 5 años. Si tiene más de 5 años, le hago validez y confiabilidad. Sin embargo, cuando yo cojo una información para mi marco teórico, esa es otra cosa. Ahí el tiempo puede ampliar, porque imagínate que estemos hablando de aprendizaje y no podamos consultar a Vygotsky, ¿cierto? O responde a Brun. Entonces, ahí sí puedo coger información de mayor data, ¿cierto? Ahí se justifica, porque finalmente los antecedentes del aprendizaje están, ¿no?, más explicados de repente en Piaget y Vygotsky, ¿no?, y es una literatura clásica. Por lo tanto, ahí sí los puedo coger, ahí no hay mucho problema de la temporalidad. Entonces, en el marco teórico no existe mucho el tema de la temporalidad. Entonces, se prefiere, claro, investigaciones nuevas, claro, pero hay bibliografía que sí la podemos coger, no hay ningún problema ahí al respecto, ¿cierto? Sino que a veces lo que se pide es que generalmente cuando ingresamos a la web consultemos o tesis, ¿cierto?, que están en la web, o investigaciones, ¿no?, que se encuentran en revistas indexadas, ¿no es cierto?, porque tienen mayor nivel de, ¿cómo llamamos?, objetividad y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los detallitos. Pero no te preocupes, es en el marco teórico,
hay un poco de flexibilidad ahí. No hay problema. Más teórico. Entonces tendría que sacarlo de mis antecedentes acá. Claro, porque si hablas para tu... Porque ¿para qué te estás refiriendo? ¿Para tu antecedente o para para tus variables? Operacionalización. Yo he de este libro de 2013 para todo, mis variables y mis dimensiones. Ah, no, pero está bien, si es para eso no hay problema, está bien, 2013 está Claro, bien. porque han hecho varios estudios y entonces con esos estudios han podido clasificarlo, ¿no? Estos autores. Entonces, por eso que me he basado como que está un poco más explicado. Entonces, es por eso que, no sé, porque he estado buscando más bibliografía, pero no está bien explicado, no hay mucha, no, muy sucinto, no se han explayado bien respecto a las investigaciones que se han hecho, ¿no? Claro, sí. A veces hay unos libritos que tienen mayor data y que tienen mayor de sustento respecto a otras variables y que resulta importante poder tomarlos porque lo que nosotros estamos investigando se ve con mayor amplitud, mayor explicación en esa bibliografía, por lo tanto es bueno y adecuado poder tomarlos, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque finalmente en el marco teórico voy a tomar bibliografía de repente un poquito antigua, en algunos casos, pero también voy a tomar bibliografía nueva. Es así. No hay ningún problema. Profesor, un libro, un título que me pueda usted recomendar para yo poder leer un poco más y poder tener más, poner en orden mis ideas. Si bien eso que usted me ha ayudado un montón, eso yo ya estoy bien clara, pero para que pueda, ¿no? Ahondar más con el tema. Respecto a la teoría de tus variables o la parte metodológica, ¿te refieres? La teoría de mis variables, porque más si bien es cierto, tengo información, pero para complementarlo, ¿no? Lo que ahora me está diciendo que tengo que... Sino que mira, dentro de lo que es el trabajo dentro del ámbito de la tecnología informática, por ejemplo, en la actualidad se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, de la inteligencia distribuida o del aprendizaje distribuido, ¿cierto? Por ejemplo, es un concepto importante que sería bueno que lo toques, ¿no es cierto? Porque cuando hablas de entornos virtuales, estás suponiendo que el alumno también puede aprender a través de la máquina, a través del empleo de un lenguaje informático, ¿cierto? Entonces, ahí no, lo que es la inteligencia distribuida, ¿cierto? O el aprendizaje distribuido, es una información importante que te puede servir respecto al trabajo que estás realizando. Otro tema que te puede servir mucho es, no, de repente, los trabajos que se han desarrollado a nivel del aula invertida, que también tiene que ver mucho con el manejo del aula informática. Otros trabajos que te pueden te pueden servir mucho, de repente, las informaciones que tienen que ver con el desarrollo de habilidades informacionales, ¿cierto? ¿No? Porque, de hecho, el trabajo dentro o con interacción de la tecnología informática genera un conjunto de habilidades diferentes respecto a las que trabajamos en un ambiente netamente físico. Entonces, ahora se habla mucho de las habilidades informacionales y eso puede servir no como herramienta para que te permita darle una direccionalidad más moderna al enfoque que estás realizando, ¿cierto? Eso es importante. Además, hay algunas investigaciones, no recuerdo ahorita el nombre, que plantean que el uso de los estudiantes del tema de Internet por mucho tiempo, ¿no? Hace que una parte del cerebro, ¿no es cierto?, se vaya perdiendo y los alumnos en la actualidad no están perdiendo un conjunto de las habilidades sociales que antes tenían. Es decir, por ejemplo, ya no se comunican mucho, ¿no?, de manera física, sino están prefiriendo una comunicación de manera virtual, que incluso está influenciando en la forma de hacer del diálogo, ¿no es cierto? Reemplazan sin darse cuenta las palabras por terminología particular, ¿no?, en la que ellos entienden. Entonces, toda esta información también podría ser buena para que tú le des una mirada más moderna al marco teórico que estás construyendo, ¿no es cierto? Y vas enriqueciéndolo, porque finalmente es un trabajo que se trata de plantear, ¿no?, una problemática dentro de los entornos virtuales, ¿no? Por ahí podrías encontrar información buena. Así. Muchas gracias, profesor. Ok, no te preocupes. Bien, yo creo que vamos pasando a otro alumno, a otro jovencito. A ver, ¿quién sigue? Ortega. Freddy, ¿ya estás acá? ¿Ya regresaste? Sí, profesor, tuve un problema con el tema de la comunicación, ¿no? No sé si puedo yo pensé que te habías ido a almorzar. No, todavía. Ya, entonces, escuchamos tu presentación entonces. Entonces, yo después, ¿verdad, profesor? Claro, no te preocupes. Ahí sigue Ortega, ¿cierto? ¿No? Después. Ya.
Ya, Señor Ortega, después Palomino, no te preocupes. Profesor, sí se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, se observa, se observa. Ok, bueno, en primer lugar, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Voy a exponer sobre mi tema que es que mi tema está titulado La diapositiva funcional en la resolución de problemas metodológicos del curso de investigación científica en una universidad pública en el año 2020. Teniendo como título, me he planteado como problema general en qué medida la diapositiva funcional incide en el tema de la resolución de problemas metodológicos en el curso de investigación científica en una universidad pública. De acuerdo a ello, mi objetivo es demostrar que efectivamente hay una incidencia de la diapositiva funcional en la resolución de problemas metodológicos. Y como hipótesis general tengo que efectivamente que la diapositiva funcional incide en la resolución de problemas metodológicos en el curso de investigación en una universidad pública. De acuerdo a esto, también tengo problemas específicos teniendo en cuenta las dimensiones de la segunda variable, que es problemas metodológicos. En este caso, los problemas específicos son en qué medida incide la diapositiva funcional en la resolución de problemas teóricos en el curso de investigación metodológica. Y la segunda hipótesis, el segundo problema específico es en qué medida incide la diapositiva funcional en la resolución de problemas prácticos. Y de acuerdo a ello también me he planteado objetivos específicos que son demostrar que efectivamente hay una incidencia de la diapositiva funcional en la resolución de problemas teóricos y también en los problemas prácticos. Y también de acuerdo, similar a los objetivos generales, tengo la suposición o la hipótesis de que efectivamente hay una influencia de la diapositiva funcional tanto en el tema de la resolución de problemas teóricos y los problemas prácticos. De acuerdo a esto, mi diseño de investigación en sí es un diseño cuasi experimental. En este caso voy a tener dos variables, que es la diapositiva funcional, que es la variable independiente, y la variable dependiente, que serían los problemas metodológicos. En tanto como dimensiones, he cogido para la primera variable 3 dimensiones, que es el diseño propio de la diapositiva que debe tener, los elementos que debe tener la diapositiva y la estructura en sí, cómo va a estar organizado esta diapositiva. Y para la segunda variable he considerado dos problemas, que son el problema teórico y el problema práctico. En cuanto a la metodología, la investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, y de diseño cuasi experimental. Voy a trabajar con un grupo experimental y con un grupo de control, y el método sería hipotético deductivo. Mi población son estudiantes que efectivamente llevan este curso. En el caso de, yo soy de Huacho, en este caso voy a trabajar en la Universidad Nacional José Asís Sánchez Carrión. Estudiantes que llevan efectivamente este curso son 1976, de los cuales solamente voy a coger una muestra por un muestreo no probabilístico intencional. En el grupo experimental van a estar 30 estudiantes que pertenecen a la sección A, y en el grupo de control estará conformado por 32 estudiantes que pertenecen a la sección B del 9º ciclo de la escuela. El muestreo es no probabilístico intencional, como dije. La técnica sería la encuesta, y los instrumentos tendrían que utilizar una pretest y un post-test. Bueno, acá no se ve bien el tema del procedimiento de la información. El procedimiento de la información lo realizaré con el software estadístico SPS. Ok,
Sí, bueno, hasta ese punto además creo que era el tema de la matriz de Claro. consistencia, profesor. A ver. Regrésale a la primera diapositiva, a ver. Yo te voy a preguntar así, sin ánimo de incomodar, por si acaso. ¿Ya? Sin ánimo de incomodar. Generalmente me gusta mucho enseñar el primer ciclo, ¿cierto? Bueno, por razones particulares. Me gusta mucho el tema de la dinámica, ¿cierto? Yo soy especialista en la parte metodológica y estadística, ¿cierto? He tenido la suerte de enseñar en varias universidades, ¿cierto? No solamente en San Marcos. Tengo formación cantuteña y villarrealina y sanmarquina también, ¿no? Porque de hecho hice pregrado en San Marcos y posgrado en San Marcos. Hice pregrado en Cantuta y posgrado en Cantuta. Y también hice pregrado posgrado en Villarreal. De ahí que he visto diferentes realidades, ¿cierto? Pero algo que yo veo mucho, y por ejemplo que puedo percibir en tu trabajo, es no, la intencionalidad de querer aportar algo que me parece muy interesante. Pero algo que yo le recomiendo siempre en el primer ciclo es cuando tú planteas una variable, ¿cierto? Que aparentemente es novedosa y tienes dudas, ¿no? La forma más interesante de salir de mis dudas y más simple es entrar al Google y mirar si hay investigaciones al respecto. Por ejemplo, yo te pregunto primero, ¿tú ya has encontrado alguna investigación sobre la diapositiva funcional? ¿Ya has encontrado antecedentes sobre ese tema? ¿Has encontrado antecedentes sobre resolución de problemas metodológicos? ¿Has encontrado investigaciones? A ver, ¿Tienes antecedentes? Claro, el tema de la resolución del problema, si hay antecedentes, se está buscando en repositorios como de Scopus, ya si hay antecedentes. En el tema de la diapositiva funcional, en sí no las hay otro tipo de estrategias que se han utilizado en el tema de las diapositivas, y no las hay porque justamente ese es el aporte que yo voy a realizar, o sea que estoy más o menos que como el hecho que estoy implementando un programa, en este caso voy a diseñar una diapositiva de acuerdo a los criterios, claro, voy a tener una base, un sustento teórico. Déjame que termine la pregunta, no te emociones mucho, no te preocupes. Ahora, ¿el antecedente que se encontrado es resolución de problemas o resolución de problemas metodológicos? No, aprendizaje de metodológicos. ¿Aprendizaje metodológicos? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre aprendizaje metodológico y resolución de problemas metodológicos? Porque eso es diferente, ojo. Diferente. Sí, lo que pasa es que el aprendizaje metodológico es un poquito más amplio, pero hay dimensiones que sí lo tratan efectivamente, por ejemplo, Porque ahora, si tú quieres realmente aportar, lo que tienes que tener una definición adecuada que define y caracterice la variable diapositiva funcional de tal manera que todos la puedan comprender. Si no es así, ya hay una primera falla. Y respecto a la segunda variable también lo mismo, ¿no? Resolución de problemas metodológicos. Y más aún el curso de investigación. ¿Cierto? Ese es el detalle. Debería ser, me parece, en mi opinión, debería ser más bien en el proceso de desarrollo de la investigación que va a dar lugar a la tesis de grado. Me parece que debería ser ¿Cómo más encaminado en ese sentido. ¿Cómo mediría el proceso? Es el detalle, ¿no? Por ejemplo, primero yo te preguntaría, ¿qué cosa entiendes tú? ¿Qué cosa es para tu investigación diapositiva funcional? Defíneme a ver diapositiva funcional. ¿Qué cosa es diapositiva? La diapositiva funcional es un documento digital en el cual se considera determinados criterios para poder implementarlo. ¿Por qué he hecho esta investigación más o menos? Antes de darle la conceptualización exacta, es que porque usted debe saber en universidades, como la experiencia que usted tiene, es que la diapositiva realmente en las universidades no se utilizan adecuadamente bien. O sea, que hay un día que le ponen una letra grande, otro día una letra pequeña, hay otros docentes que le ponen un montón de letra diapositiva, hay otros que le ponen demasiada imagen. Entonces, a lo que yo voy es que debe haber más o menos ciertos criterios, y justamente está encontrando investigaciones en revistas indexadas y en antecedentes también, que sí efectivamente hay ciertos criterios, pero claro, no hay exactamente como diapositiva funcional, justamente ese es el nombre que yo le estoy dando, porque cumple determinadas características. ¿Qué características cumple esa diapositiva? Uno, por ejemplo, que el tema de que el diseño, por ejemplo, debe ser algo llamativo. Otro que, por ejemplo, el tema de las letras no debe ir más de 8 letras, por ejemplo, por diapositivas. Otro de los criterios es que toda diapositiva debe tener una imagen. Entonces, son criterios que yo estoy estableciendo más o menos para sacar el tema de la idea de la diapositiva funcional. Ya,
José es tu nombre, ¿no? Freddy Mercedes. Freddy. Te puedo llamar Freddy, ¿no? Sí. Ya, sin que te incomode, Freddy. Mira, vayamos por el principio, para que puedas entenderme y yo pueda entender. Cuando yo elijo un tema de investigación, ¿cierto? La elección de un problema de investigación parte por la elección de una idea, ¿cierto? Formalmente, cuando hablamos de problema, formalmente, ojo, no hablamos de variable 1 y variable 2, o variable independiente y variable dependiente. O sea, entendemos un problema como relación entre dos variables, ¿cierto? La variable independiente que influye en la variable dependiente. Pero ojo, cuando yo la veo en la realidad, cuando yo la identifico en la realidad, no tiene esa estructura, ¿cierto? Lo que yo veo es un problema, lo que yo veo es una variable, ojo. No, mirando tu título yo diría, no, de repente en algún momento tú en el desarrollo de los cursos de investigación científica has encontrado de que la mayoría tiene problemas metodológicos, siempre. O sea que ahí la mayoría tenemos, ¿no?, un conjunto de problemas metodológicos respecto al hacer investigación, ¿cierto? Entonces ese es el problema que has identificado. Y consideras, después de haber leído, después de haber mirado diferentes experiencias, o vivido diferentes experiencias, que se pueden mejorar estos problemas metodológicos a partir, ¿no?, de una adecuada diapositiva funcional, que siendo buena, ¿no?, mejore los problemas metodológicos. Pero ¿se da eso en realidad? O sea, la resolución de problemas metodológicos depende de la diapositiva funcional, de la diapositiva. Yo creo que es una estrategia. En sí, a la idea inicial, cuando yo trabajé con el profesor anterior, la idea no, lo que te quiero decir es que más que establecer una relación de causa-efecto, sería una cuestión de relación, ¿cierto? No, porque no es al hablar tú de investigación, no, déjame terminar la idea. Al hablar tú de un diseño experimental, lo que estás diciendo en realidad es que necesariamente mejorando la diapositiva funcional va a mejorar, ¿no?, la resolución de problemas metodológicos, ¿cierto? O sea que hay un gran nivel de influencia, pero yo diría más bien que hay una relación, ¿cierto? Ahí lo que me parece que deberías establecer tú, una relación más que un proceso de investigación experimental. Me parece que debería ser más una investigación no experimental, ¿cierto? No, para ¿cómo que ahí una te des relación cuenta sobre algo que no existe, profesor? No lo entiendo. O sea, ¿cómo puede establecer una relación sobre algo que no existe? O sea, que yo entiendo que se establece es que mira, lo que en metodología, antes de haber causalidad, tiene que haber relación. Si no hay relación entre dos cosas, entonces por lógica, o sea, si no hay relación entre A y B, entonces es ilógico pensar de que A influye en B. ¿Te das cuenta? Tú al plantear una investigación experimental donde dices, no, la diapositiva funcional influye en la resolución de problemas, estás diciendo que la diapositiva funcional influye. No, porque estoy tomando como que incidencia es casi sinónimo de influencia, ¿cierto? Por eso es un diseño experimental, o cosa experimental. Pero para que haya o relación de causalidad, primero tienes que probar una relación. O sea, me parece que deberías empezar por lo más básico. Y lo más básico es plantear una investigación relacional para que puedas ver, ¿no?, cuál es el nivel de relación o de influencia, porque incluso podría ser descriptivo explicativo, respecto a la diapositiva funcional y a la resolución de problemas metodológicos, que es un tema adecuado y pertinente. Muchos te van a decir que es viable, pero el problema para ver la viabilidad, primero me parece que tú debes tener una definición adecuada de diapositiva funcional y una definición adecuada de lo que tú entiendes por resolución de problemas metodológicos, ¿cierto? Ese es el detalle. Pero bueno, metodológicamente, aparentemente podría estar bien, pero también a veces la cuestión de lógica pesa mucho ahí. Por eso te decía, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay otro aspecto también que lo he considerado bien, es que las investigaciones correlacionales, nosotros como requisito, por ejemplo, para poder obtener el grado, tenemos que tener la aceptación mínimamente de un artículo en una revista indexada, y una correlacional no creo que me acepten a una revista indexada. Eso me voy. Entonces, más o menos los criterios que yo estaba viendo, por ejemplo, hay varios tipos de mapas mentales novedosos que han creado, no necesariamente en las revistas te solicitan de que efectivamente se haya probado correlación, se haya probado una relación anteriormente. O sea, hay relaciones lógicas. O sea, que hay... A ver, primero vayamos a lo que tú me dices, a ver, vayamos al sustento que me das, que me parece muy interesante, sino que tú estás buscando más el impacto de tu investigación para la aceptación de una revista indexada. Ojo, el detalle es que las revistas indexadas en la actualidad están prefiriendo, o sea, si el sentido es ese, las revistas indexadas están prefiriendo más investigaciones de naturaleza cualitativa más que cuantitativa. O sea, estamos ya en ese proceso, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un artículo en una revista indexada X que ya tiene
casi 2 años en revisión, precisamente y eso que es experimental, ¿cierto? ¿Por qué? Por el hecho de que las revistas indexadas están prefiriendo investigaciones más cualitativas que cuantitativas. Ese es el otro detalle, ¿cierto? O sea, una investigación cuantitativa, muy al margen de que sea no experimental o experimental, tiene un impacto en tanto en cuando aporta realmente al proceso de comprensión de los fenómenos que tú estás planteando y que has estudiado, ¿cierto? Y ahí tiene que ver mucho, ¿no?, la metodología y el nivel de profundidad de la investigación que has realizado. El problema no es ese, ¿no es cierto? Muy al margen de que sea no experimental, experimental, ¿no? El detalle es que ya está dentro del enfoque cuantitativo y ahí vas a tener problema. Ahora, lo que la universidad pide, ¿cierto?, no, es que esté publicada en una revista indexada, ¿cierto? Pero no te está pidiendo que esté publicada en Scopus, ¿cierto? Scopus sí tiene parámetros altos, ¿no? Sin embargo, en el medio hay otras revistas que sin tener el nivel, ¿no?, de impacto de Scopus, ¿no es cierto?, también son indexadas y reciben muy bien trabajos de naturaleza cuantitativa, sea dentro del ámbito de los diseños experimentales o diseños no experimentales. Ahí no es el problema, sino que el problema es que cuando tú trabajas una investigación por vez primera, tú tienes que hacerlo de tal manera que en el proceso aprendas, ¿cierto? Eso es lo que me refiero básicamente. Pero el tema, como te digo, es un tema muy interesante que también puede ser aceptada dentro de los enfoques cuasi experimentales. Por supuesto que sí. Ahora, el problema que yo veo hoy, por ejemplo, para lo que es el enfoque experimental, es que recuerda que en un enfoque experimental tú lo que vas a hacer es determinar si una variable determinada influye realmente en una variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, tú lo que estás viendo es si realmente la diapositiva funcional incida en la resolución de problemas metodológicos. Pero para eso tendría que ser una prueba de conocimiento, ¿cierto? Pues si tú le tomas encuesta, tú lo único que estás haciendo es determinar el nivel de percepción que los sujetos tienen respecto a su resolución de problemas metodológicos. Es decir, le están preguntando, ¿y aprendiste a resolucionar tus problemas metodológicos o no aprendiste? Eso es lo que hace una encuesta. Ese es el otro detalle, ¿cierto? Entonces ahí, desde el nacimiento, ya tienes un problema. No, en este caso... A esa parte es lo que yo iba. En este caso el instrumento lo va a adaptar, efectivamente, va a ser una prueba de conocimiento, parecido a la prueba de PISA. Voy a tener que adaptarla, pero son preguntas, con abiertas, inclusive y también, no, perdón, no son abiertas, son preguntas, por ejemplo, van a leer un párrafo y de acuerdo a eso van a marcar una respuesta, si es verdadero o va a haber alternativas de respuesta. En ese caso voy a utilizar las pruebas, van a ser todas van a ser nominales, van a ser de escala nominales. A ver, sino que ahí tienes que tener claro esa variable, porque mira que tú hablas de resolución de problemas metodológicos. Eso más que conocimiento, o sea, más que el alumno sepa las cuestiones de metodología, es lo que tiene que demostrar que las hace. Ese es el detalle, que las hace, ¿cierto? Y eso que tiene que ver con el hacer del desarrollo de la investigación, difícilmente se prueba con una prueba de conocimiento, sino que más bien con el desarrollo de aquellos documentos que tienen que ver con la estructura del desarrollo trabajo investigativo, ¿no? Ese es en todo caso el inconveniente, pero finalmente me parece que es un tema muy, muy adecuado, puede ser. Ahora, lo que sí no me parece es ese enlace que se ha empleado, incide. ¿De dónde se han sacado el término incide? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mide la incidencia de la diapositiva funcional en la resolución de problemas? ¿Cómo vas a medir eso? Me imagino por medio de técnicas estadísticas. No le he puesto influye, porque influye, normalmente se pone influye en lo que es cuasi experimental, pero es demasiado usado. El tema no lo veo tan... No, es que no se trata de cómo lo veas, sino el problema es de cómo lo midas, ¿cierto? Porque incide, no hay ningún estadístico que mide la incidencia de algo. Ese es el problema. Te das cuenta, cuando hablamos de correlación, la correlación no se puede medir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo medimos? A través de coeficientes de correlación, ¿no es cierto? Paramétricos o no paramétricos, lo podemos medir. Cuando hablamos de la influencia también, se puede medir, porque hay estadísticos que lo pueden medir, ¿no es cierto? A nivel de cómo comparamos A con B. Pero cuando hablamos de incidencia, o sea, no sé de un estadístico que mide incidencia.
Entonces, el problema de las terminologías que empleamos en el ámbito de la metodología para aplicarlas en la cuestión estadística, no por cuestión de que sea muy empleado, no se use, sino que el detalle es que son clásicos porque responden a estadísticos de manera particular, ¿cierto? Entonces, y, por ejemplo, las revistas indexadas sí tienen mucha mirada en ese aspecto. Entonces, si tu aspiración es ponerlo en una revista indexada, tu enlace, ¿no es cierto?, debe ser el adecuado, ¿no? Y me parece que ahí sí debería ir por influencia. Claro, en eso, porque efectos ya no podría entrar ahí, de hecho, ¿no? Porque el término efectos es más aplicado para una prueba de conocimiento. Me parece que hay más adecuado, que sea muy trillado, más adecuado si le palabra influencia. ¿Cierto? Claro, en ese caso tiene razón usted, y en ese caso tendría que utilizar la U de McWinney, ¿no? Como intuyo que va a ser una prueba no paramétrica, en ese caso diría con la U de McWinney. Habría que ver los datos en realidad, ¿no? Porque las pruebas estadísticas que se emplean van a estar en función de la distribución de los datos. No nos podemos apresurar a decir de que es una u otra prueba, ¿cierto? Entonces ahí no habría problema, ¿no? Respecto a la cuestión metodológica, me parece que la metodología está bien, ¿eh? Sino que un poco como personalmente las variables a mí no me convencen. No le encuentro mucho... Mi lógica es diferente en todo caso. Pero metodológicamente está bien, ¿eh? Yo no te digo, metodológicamente no está bien, no, metodológicamente está muy bien, ¿cierto? Yo veo que tienes una idea clara de lo que es la metodología, lo demuestras en cada aspecto de la estructura de tesis. Sin embargo, las variables investigadas, no. Me parece que el análisis de variables debería ser un poquito más concienzudo. A ver, para ver cómo has definido tus variables, ponlo en esa parte. A ver. ¿Qué dice? Problema metodológico. Según Bernal, es un conjunto de dificultades metodológicas. Como que la definición necesita reajustarse. Porque tú dices, no, variable, problema metodológico, definición, es un conjunto de dificultades metodológicas que se presentan en el desarrollo de la investigación científica. Bueno. Sí, como que aporta poco. Claro, con esa variable sí todavía tengo dificultad con Lía, pero la otra variable sí ya un poco lo tengo más claro. A ver, vamos a mirar diapositiva funcional. Es una hoja física o virtual donde predomina la función apelativa del lenguaje, que contiene datos informativos o descriptivos dentro de una presentación. ¿Y a qué denominas tú función apelativa del lenguaje? Función apelativa más o menos yo lo conceptualizo como el hecho de que, por ejemplo, cuando a un alumno le van a poner la diapositiva, también entiende exactamente qué se les está transmitiendo. Que no se le ponga, por ejemplo, gráficos. Hay a veces hay esta situación, por ejemplo, cuando ponen diapositiva y la imagen que le has puesto no tiene absolutamente nada de relación, por ejemplo, con la diapositiva, que es un problema que se ve, ¿no? En este caso de la diapositiva tiene que estar relacionado. Uno de los criterios es que esté relacionado. El tema del texto debe estar directamente relacionado con la imagen que se quiere mostrar o presentar. Te refieres a la intencionalidad del recurso que se emplea. Ajá. Pero date cuenta que la imagen que se coloca en una diapositiva responde a una intencionalidad que ha pensado el que la presenta, ¿cierto? Claro, la intencionalidad, sino que a veces pensamos que nuestra lógica es la lógica de los demás, ¿cierto? Cada persona tiene su propia lógica. Y algunos en su lógica ponen una imagen que lo lleve al tema. Y otros, ¿no es cierto?, que sin sacarlo del tema, ¿no es cierto?, lo que haga es captar su atención. Precisamente porque al criticar, ¿no?, al cuestionar, ya lo está introduciendo al tema, pues. ¿Te das cuenta? Recuerda que todas las personas no nos atrae las mismas cosas, no por el mismo interés, sino que a veces tenemos intereses diversos. El problema es cómo en un público heterogéneo, disperso, como lo llaman en la actualidad, porque no habla mucho de heterogeneidad, dispersión en la actualidad, sino que habla en un público de atenciones distribuidas, ¿cierto? Cómo las conjugo en un escenario y las llevo hacia donde yo quiero que vayan, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahora estamos en esa lógica. Ahora se habla mucho de aprendizaje distribuido, inteligencia distribuida, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay nuevas teorías del aprendizaje que se salen dentro de los parámetros que nosotros
conocemos y que tienen que ver con mucho el ámbito de la interconectividad, ¿cierto? Entonces, estamos en procesos como este, ¿no? Y por eso a veces, para poder entender la lógica de una diapositiva, hay que entender primero la lógica de la intencionalidad del presentador que la explica. Entonces es muy difícil, es una cuestión no, que va más dentro del ámbito de la psicología, pero que también es muy interesante para poder entender, ¿no?, el por qué. Y como eso no justifica que algunas diapositivas, porque sean malas, son necesarias, no, sino que también es adecuada. Pero incluso he escuchado en un investigador que dice, no, aún hasta del mal profesor aprendo, dice, ¿no? Porque de él por lo menos me doy cuenta, porque al verlo o al escucharlo me doy cuenta qué cosas no debo hacer, dice. Entonces, son lógicas particulares. No, pero finalmente me parece adecuado. Ahora, la definición de la diapositiva, bueno, parece adecuado, sino que un poco como que no entendía la función apelativa del lenguaje, pero ¿sí? Sino lo que me parece que debería revisar un poquito más la definición de problemas metodológicos. ¿Cierto? Sí, eso tengo dificultades todavía en ese tema. Estoy viendo todavía cómo lo voy a abarcar ese tema todavía, como le digo. Sino que el problema, algo que lo que tendrías que tener claro primero es qué problemas tenemos cuando hacemos investigación. Eso es lo que tenías que tener. Tu partida de nacimiento para poder entender los problemas de naturaleza metodológico en el quehacer investigativo es primero clarificar, no, se supone que cuando investigamos siempre vamos a tener dificultades o problemas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los problemas que tengo cuando hago investigación? El problema más importante es el problema metodológico. Ciertamente que en algunos casos sí, ¿no es cierto? Pero de hecho que hay muchos problemas. Claro. Realmente el tema de la variable metodológica yo lo quiero enfocar netamente, si ven en cierto la tesis es amplia, netamente en el capítulo 4, que en la mayoría creo que en la San Marcos está así también, en lo que es metodología de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, también el tema de la muestra, el método, el muestreo, entonces netamente a ese capítulo, netamente a ese punto. Pero piensa, mira que la metodología de la investigación, ¿no?, se encamina más al proceso mismo de construcción de la propuesta investigativa. O sea, lo que quiero decir es que el problema metodológico, ¿no?, la puedo vislumbrar más en la elaboración, en lo que es la elaboración del proyecto, que es la propuesta, porque recuerda que una cosa es la tesis y otra cosa es el proyecto. Y el proyecto es la propuesta metodológica que tú presentas para mostrar a alguien, que es la universidad, los revisores, que de alguna manera conocen la metodología lo suficiente como estar preparado para empezar una investigación por ti mismo, que se convertirá o se desarrollará en lo que es una tesis. Entonces, el problema metodológico se ve con más claridad en la propuesta metodológica, que es el proyecto, ¿cierto? Porque ahí tú ves, planteó bien el título, ¿cierto? El problema responde a lo que dice el título, la determinación o justificación del problema, ¿no?, realmente justifica el título planteado, ¿cierto? Existe relación entre los elementos investigativos, que es problema, objetivo, hipótesis, entonces esa es la cuestión metodológica, ¿cierto? Y dónde está también por lógica, ¿no?, el diseño de la metodología, el diseño del instrumento, el diseño de la población, muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la parte interesante, la parte metodológica. Y por lógica sí hay un montón de problemas ahí. Habría que ver de pronto cuál es la naturaleza de esos problemas, que pueden ser muchos, claro. En ese sentido sí me parece muy interesante, habría que mirarlo. Ahora tú ves como dimensiones del problema metodológico, los problemas teóricos y los problemas prácticos, bueno, habría que justificarlo un poco más, ¿eh? Porque a partir de la definición que tiene no se justifica esas dimensiones. Pero de repente, con otra definición más, sí, ajá. Me gustaría mirarla cuando esté más avanzada tu investigación. Podría despertar el interés de muchos investigadores. Sí, como tema me parece muy interesante. Sí, y de hecho vas a encontrar muchas dificultades en el camino. Sí, el detalle va a ser que tienes que aprender a superarlas, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando lo lean muchos investigadores van a tener sus objeciones, de hecho que sí. Tú tienes que aprender a tener un punto medio, y en la medida que tú tengas una definición clara de lo que para ti tu investigación significa, tus variables, entonces eso te va a aportar claridad, porque vas a poder justificar desde lo que tú has decidido como definición, tus dimensiones, tus indicadores, tus instrumentos, y todo el proceso de construcción y diseño de tu tesis. Entonces todo eso se justifica a partir de eso primero, y tienes que aprender a desgranarla, ¿cierto?
El problema es que no hay un libro, no he visto, no hay un libro que indique cuál es la relación entre tu marco teórico y tu definición conceptual, donde nacen tus instrumentos. No hay, no he visto ejemplo. Los investigadores siempre hablamos de eso, los metodólogos siempre hablamos de eso, pero finalmente no hemos tenido la capacidad de poder mostrar un argumento al respecto. De hecho, que hay ensayos, hay buenas tesis por ahí, ¿cierto? Incluso en algún momento yo he tratado de hacer mi ensayo, pero todavía no hay mucha buena información al respecto. Así es. Ok, profesor, muchas gracias por su aporte. En sí, la segunda variable, yo personalmente también tengo duda, aún estoy trabajando en ese tema, no lo tengo bien claro todavía. Entonces, sí, es cuestión que le estoy trabajando. Espero consultarle más completo, cuando la investigación esté más completa, ya un poquito más al fin de mes o fin del ciclo. Ok, y estaba mirando la pregunta que me hiciste respecto a la bibliografía. Por ejemplo, voy a tratar de subir uno de mis libros. Claro, justamente sí, al quería ver. sistema. Uno de mis libritos que les puede ayudar mucho y que ya está publicado, ya hace un par de años me parece, que es el libro de metodología en investigación. Voy a ver si tengo por ahí un material en virtual, lo voy a subir para que lo revisen, que es la primera parte, pero el libro de instrumentos todavía no está publicado, ¿cierto? Está a punto de mandarlo, porque justo en abril estaba pensando mandarlo a la impresión y nos agarró este contexto de problema que nos tiene a todos atados, y ya no se pudo, pues, ¿no? Pero imaginemos, de repente, con suerte, a fin de año, el próximo año ya está publicado, ¿no? Y se pueda, ¿no?, tener mayor alcance al respecto, ¿no? Pero finalmente, todas las experiencias de los docentes al respecto que han trabajado en ese punto son buenas referencias para poder, ¿no?, tener más claro algunas ideas que se nos presentan y nos permitan superar, ¿no?, esas dificultades que en el camino siempre vamos a encontrar, ¿no? Te felicito, es un bonito trabajo. Es un bonito trabajo. Así es. Profesor, listo. Muchas Siempre gracias. siempre lo bueno causa controversia, no te preocupes de eso. Okay, muchas gracias por sus observaciones. Okay. En cuenta. Ok, entonces continuamos con Ortega. Ortega. Sí, un momento, profesor. Voy a compartir. ¿A dónde? Presentar ahora, ¿verdad? Ok. Te vas a presentar ahora toda tu pantalla. Sale una figura ahí, le das clic a esa figura y se activa presentar, creo, ¿no? Y ahí puedes presentar. Compartir. ¿Estoy compartiendo? ¿Se ve o no? No, todavía. ¿No? Lo que pasa es que me ha salido una ventana adicional. Dale clic en esa ventana, dale clic. Ah, ya. Le das clic y ahí se activa la otra pestaña para compartir. Sí, ya está. Ahora. Vas al documento que tienes que presentar. Sí, ya fui al documento, ¿lo pueden observar? Ahí ya se puede observar. Ya. Entonces, le voy a agrandar. Un momento. No me permite agrandarlo. Ay, a ver. ¿Esto es listo? Ya, bueno. Voy a comenzar con la exposición de la matriz. Ya, ahí está. Entonces, empezamos con el título. Este es el tema que voy a trabajar. Hábito de lectura y niveles de comprensión lectora de textos argumentativos en estudiantes de una universidad nacional. En este caso he pensado trabajarlo en San Marcos. Ya, luego, esta es la primera parte de la matriz, la formulación del problema. Existe relación, ¿no?, entre el hábito de lectura y los niveles de comprensión lectora de textos argumentativos, y acá hago énfasis en qué grupo voy a trabajar, ¿no? En qué facultad, en qué universidad, estudiantes de qué ciclo. Luego el objetivo general, similar, determinar si existe relación
entre el hábito de lectura, los niveles de comprensión lectora de textos argumentativos, y seguimos, ¿no? En los estudiantes del tercer ciclo de Lengua y Literatura de la Facultad de Educación. El año sí lo he variado y probablemente también varíe, 2021 probablemente, entonces, pero lo estoy considerando 2020 por ahora. En hipótesis, tenemos la hipótesis general. Existe relación entre el hábito de lectura y los niveles de comprensión lectora de textos argumentativos en los estudiantes del tercer ciclo de la especialidad de Lengua y Literatura de la Facultad de Educación. Ya, luego, en cuanto a los problemas específicos, tengo hábito de lectura, nivel literal, de comprensión lectora de textos argumentativos. Lo mismo sucede en los objetivos específicos, ¿no? Determinar si existe relación entre el hábito de lectura, el nivel literal. Hipótesis específica, existe relación entre el hábito de lectura y el nivel literal de comprensión lectora de textos argumentativos. Luego, bueno, continuamos, ¿no? Hay dos problemas específicos más, que es hábito de lectura con nivel inferencial de la comprensión lectora de textos argumentativos. El siguiente es hábito de lectura, nivel criterial de la comprensión lectora de textos argumentativos. Los objetivos específicos también toman estas variables. Si existe relación entre el hábito de lectura y el nivel de comprensión lectora de textos argumentativos. Determinar si existe relación entre hábito de lectura y nivel criterial de la comprensión de textos argumentativos. En la hipótesis, existe relación entre el hábito de lectura y el nivel inferencial de comprensión lectora de textos argumentativos, sería para este objetivo específico. Luego tenemos la última hipótesis. Estas ya serían hipótesis específicas, ¿sí? Aquí se ha copiado el cuadro. Como copié el cuadro, se copió como hipótesis general, pero son hipótesis específicas aquí también, ¿no? Okay, no ya serían las dos, sí. Entonces dice, existe relación entre el hábito de lectura y el nivel criterial de comprensión lectora de textos argumentativos. Luego tengo las variables que voy a trabajar: hábito de lectura, la definición conceptual, la he tomado de Salazar. La otra variable, comprensión lectora de textos argumentativos, también aquí tengo la definición, la he tomado del Larico, 2017, y la definición operacional. Estas son las dimensiones que hasta el momento estoy considerando en la parte de hábito de lectura conductual, académica, tiempo ambiental, en comprensión lectora, en los tres niveles: literal, inferencial y criterial. Luego, bueno, es una parte en realidad del cuadro de la operacionalización de las variables. Tenemos las dimensiones que he mencionado, y aquí los indicadores que hasta el momento tengo como para trabajar, ¿no? En la parte de conductual, aquí estados y hábitos fisiológicos, preparación para evaluaciones, actitudes, bueno, en este caso hacia la universidad, profesores y estudio en cuanto a la académica, las técnicas de lectura, de estudios, tomas de apuntes, hábitos de concentración, en el tiempo, distribución del tiempo y las actividades sociales que interfieren en el acto de leer. Y ambiental es el espacio material destinado a la lectura. En cuanto a la comprensión lectora, con estos tres niveles, en el nivel literal, primer indicador, identifica elementos explícitos del texto, precisa razones explícitas de ciertos sucesos, discrimina las causas explícitas de un fenómeno. En el nivel inferencial, tengo aquí también tres indicadores: infiere causas y consecuencias que no están explícitas, infiere el propósito del texto, formula conclusiones. Y en el último nivel, juzga la información del texto, emite su opinión frente al contenido de un texto. Aquí hay una información, ¿no? El método científico, tipo va a ser descriptivo correlacional, un diseño no experimental, el alcance temporal transversal y un enfoque cuantitativo. Ya, bueno, estas son las referencias bibliográficas que hasta el momento estoy
he logrado consultar, claro, no en su totalidad, de hecho algunos capítulos, alguna parte, en su mayoría son tesis. Ya, entonces ahí esa sería la presentación, profesor. Hasta el momento tengo este avance del trabajo. Ok, está bien, no te preocupes. Ya. Metodológicamente, me parece que está bastante bien, es un tema que se adecua dentro de las líneas de investigación de la mención, hábito de lectura y niveles de comprensión lectora, ¿cierto? Aunque te faltó la parte porcentual, ¿cierto? La porcentualización, Sí. me parece que en el camino lo puedes estar desarrollando, no hay problema. Y por lo demás, me parece que estaba adecuado, bastante adecuado, ¿cierto? Sobre todo a nivel metodológico, que es lo principal que estamos viendo en esta primera parte, ¿cierto? Okay. Ya, profesor, yo sí tengo una consulta porque A ver. cuando en la parte de los antecedentes, la antigüedad es no mayor de 5 años, ¿verdad? Claro, entonces, claro, y he estado buscando la información, pero me he centrado en buscar sobre todo tesis. O sea, mi pregunta va, ¿también en los antecedentes puedo considerar libros, revistas, artículos, ensayos? Porque esa parte sí no la tenía claro, por eso... A ver. En los antecedentes se pueden colocar solamente tesis y artículos científicos indexados, en revistas indexadas. O sea, si hay un artículo en una revista científica indexada, esa la puedo emplear como un antecedente, ¿cierto? Porque su nivel de revisión por pares que realizan las revistas indexadas, ¿no?, garantiza que sea una investigación de manera seria, ¿cierto? Lo cual ocurre también, de hecho, con una tesis, ¿no? Entonces, esos son los antecedentes que podemos emplear. Y generalmente los artículos a veces son más novedosos, ¿cierto? Por el mayor nivel de profundidad que le imprimen a las investigaciones que se han realizado, ¿cierto? Entonces resulta importante también la presencia de artículos en la investigación. Sí, porque había encontrado algunos, pero tenía esa duda, por eso es que estuve guardando las tesis en una carpeta y los artículos en otra hasta que tuviera la oportunidad de preguntar, ¿no? Pero ya, entonces sí, lo voy a considerar también en la parte de los antecedentes. Ya. Ok. No te ya, preocupes. Profesor. Gracias. Me parece que ahí nos podemos... ¿Iba a hablar alguien? No, sí, le decía es que me iba a dar una indicación, me parece, y lo corté. No se preocupe, sino lo que iba a decir que me parece que ya hemos terminado, porque me dijeron que termine 20 minutos antes, ¿cierto? Porque tienen que descansar para el curso que viene, algo así me estaban diciendo, y ustedes están como 6 horas, creo, en internet, entonces debe haber un espacio de 20 minutos entre curso y curso, me estaban diciendo. Entonces, no, terminen 20 minutos antes, nos estaban diciendo, ese mensaje que nos han enviado. Me parece que por ahora podemos terminar. Yo creo que los trabajos que han presentado hoy día están dentro de la línea, ¿cierto? Eso es importante. Y la recomendación sería terminen la porcentualización de un sustento bastante adecuado a la variable para que puedan ir elaborando sus instrumentos. Ahora, contesten también la pregunta del foro. Eso es importantísimo. Entonces, ahora voy a dejar ya que vayan construyendo sus instrumentos para que a partir de la próxima clase yo pueda estar revisando esos instrumentos, porque recuerden que me parece que el 30% de la nota está en la revisión de los instrumentos, el 20% en la validez y confiabilidad, el otro 30% está en la prueba de hipótesis y el 20% está con la sustentación del trabajo final, del trabajo de campo. Y todo lo que se está haciendo suma, ¿cierto? Es decir, si a alguno le falta quiere aumentar su nota, entonces aquí está la manera de aumentar en todas estas presentaciones que estamos realizando y en estos procesos de revisión que nos van a permitir finalmente mejorar el producto final, que es el trabajo de campo, porque este ciclo tiene que ver básicamente con el desarrollo del trabajo de campo, desde el diseño y construcción del instrumento, ¿correcto? Entonces ahí hay que avanzar, entonces, ¿sí? Hay que avanzar.